Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana estuvo dominada políticamente por algunas cuestiones que tienen que ver, o por una en particular que tiene que ver con lo que fue la reforma constitucional del 94. Una reforma amplia en términos de incorporación de derechos, una reforma que diseñó algunos aspectos en términos institucionales y de diseño de poder que hoy están siendo observados. Desde ya, el motor de esa reforma fue la reelección, en ese momento que favoreció al expresidente Carlos Menem, reelección con mandatos de 4 años y una elección legislativa de medio término, mecanismo que hoy ya está siendo observado. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que, con las crisis recurrentes que tiene, crisis prolongadas, convierte ese mecanismo a veces en una trampa para aquel que tiene que administrar y tomar decisiones dolorosas e importantes. Es difícil gobernar cuando año por medio el que está en el gobierno tiene un examen. El otro aspecto fue muy recordado, la incorporación como ideas casi semiparlamentaristas de la figura del jefe de gabinete. La pretensión de que, bueno, frente a una crisis política, el presidente tenía el dique que significaba la figura del jefe de gabinete. Voló por el aire en la crisis del 2001, no hubo nada frente a una crisis y no hay nada frente a una crisis en un sistema presidencialista que pueda proteger la figura del presidente. Y el tercer aspecto, que es el que se discutió durante esta semana, fue la creación del Consejo de la Magistratura. El órgano destinado a nombrar o destituir los jueces del Poder Judicial. ¿Cómo era antes? Bueno, tradicionalmente, cuando existía el bipartidismo, el peronismo y el radicalismo en el Senado componían esas designaciones, y esto fue lo que se intentó corregir en el año 94, con los argumentos de que hacía falta mayor transparencia, hacía falta despolitizar un poco la designación de los magistrados. Bueno, a 25 años del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque fue reglamentado en el año 97, esos objetivos no parecen haberse cumplidos. De hecho, esta semana, a partir de la entrada en vigencia de la ley que había sido derogada en 2006, modificada entonces por Cristina Fernández, la verdad que uno vio al Consejo de la Magistratura casi como un campo de batalla entre el gobierno y la oposición, con cosas que verdaderamente llamaron la atención, digo, no por ilegales, en todo caso por ordinarias. Por ejemplo, la ficción de dividir un bloque, como el bloque del Senado del Frente de Todos, para apoderarse de un consejero más en la magistratura. O antes del juramento, ya la judicialización al menos de 2 consejeros, la diputada Roxana Reyes Radical, el senador Martín Doñate del kirchnerismo. O incluso algunas declaraciones como las que hizo hoy la senadora Juliana Di Tulio, que dijo, bueno, si Juntos por el Cambio hizo esa trampita en el 2017, nosotros también la podemos hacer. Es decir, la admisión de que dentro del sistema todo vale, la estafa también. Y estas cosas, sin duda, tienen consecuencias. Veamos esto, director. Esta es una encuesta de la Universidad de San Andrés que habla sobre la situación institucional. Me encantaría si yo pudiera leerlo, pero lo tengo un poco lejos. Pero bueno, ahora sí. Allí está marcado, bueno, la encuesta es de la Universidad de San Andrés, ya lo dije. Hay una opinión general sobre la marcha de las cosas muy negativa. Y después la valoración de cada institución. El Congreso, Senado, negativo 57%, diputados, negativo 59%,
Poder Ejecutivo negativo 63%, Poder Judicial negativo 65%. Son números muy elocuentes que ilustran la creciente desconfianza social con las instituciones y que, para peor, me parecen que ilustran la declinación persistente que tiene la Argentina. Así empieza la rosca. Estaba más joven ahí. Buenas noches, senador. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar. Daniel. Voy a saludar primero y después le voy a hacer una Y a pregunta. Federico también. Una pregunta de No. lo que estamos viendo. Pasó Lo que una vimos foto recién. muy joven. Bueno, Éramos más jóvenes. va a tener que hacer un esfuerzo por recordarla. Daniel, ¿cómo te va? Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. ¿Títulos? Títulos, bueno, está Guzmán en el Fondo Monetario Internacional, las paritarias y un número maldito de la semana realmente que nos duele a todos. Jazmín Bulorini. Sí, vamos a hablar de Cristina y la Corte. Nuevo round para la semana que viene. Federico. Bueno, y en medio de la tensión entre la Corte y el kirchnerismo, Horacio Rodríguez Larreta acelera vínculos con la justicia. En un rato contamos de qué se trata. A ver la foto, director, de nuevo. A ver si... Ahí está. ¿Recuerdan más o menos? Esto tiene que ser década 90. No, No, esto porque es ahí- en el Senado. Sí. Ah, ese Están los bustos de... Tiene razón. Está el busto de Eva y de Perón en el ingreso a lo que es la sala de reuniones del Senado. ¿Qué Sí. año aproximado? No se acuerdan, ¿no? 2001 debe haber sido, 2001. 2001-2002 aproximadamente. La gran crisis. La crisis del 2002, sí. Hablando de las crisis y de lo que... Recurrente, digamos. Casi permanente, Sí. ¿no? Pero esa estuvo bien, diría, procesada y resuelta, ¿eh? Y ha habido un esfuerzo, La coyuntura. sí, del diálogo y de la construcción de la salida de la crisis. Un protagonismo muy importante de la Iglesia, de Monseñor Casareto, Monseñor Laguna. El diálogo argentino fue una herramienta para resolverla, y el gobierno casi de corte parlamentario que derivó después en la etapa de Ubalde. Un gobierno casi de perfil europeo parlamentario. Sí, que se fue antes de tiempo por el Bueno, famoso la episodio crisis Costello y de Santilli. Avellaneda, Sí, exactamente. sí, efectivamente. Ay, dígame, ¿cómo ves? Y hubo un remes. Claro, y hubo un remes. Y hubo un Hubo un remes que hizo el ¿De esfuerzo verdad? Ujú. y una tarea que fue la de la devaluación llamada asimétrica, y también la Argentina empezó a remontar porque también de la mano de los commodities empezó una recuperación productiva, y yo diría que en el 2003 Duhalde Ya había arrancado. Ya había arrancado. Sí, ya había arrancado claramente. No estaba el país, digo, el país estaba mal, pero no estaba incendiado. No, y las como circunstancias construyó el relato, ¿no? Las circunstancias de la estructura fiscal del Estado eran muy significativas, Eduardo. Bueno. El sistema jubilatorio era privado. No había planes. Duhalde los incorpora, el famoso plan Sí, de jefas claro. y jefes. Aproximadamente es una inversión de 1.000 millones de pesos en ese momento, que lo hace para paliar la calle, digamos, para amortiguar la calle. Es importante recordar ese tiempo. Ahora, Sí, ese igual, tiempo- Miguel, en ese momento, en realidad también empezaron lo que fue, digamos, los años dorados de la economía argentina, de los acuerdo. superávit fiscales, superávit fiscal y Sí. superávit externo, que, bueno, no se volvió a repetir. Eso ¿no? se consolida en el primer periodo de Néstor Exactamente. Kirchner, que además también era un buen fiscalista y un buen keynesiano. Ujú. Digamos, los muchachos de la cámpora deberían aprender. Néstor Kirchner cuidaba el orden fiscal, no gastaba más de lo que recaudaba, y también le interesaba el superávit comercial. Totalmente. Ahora, ese tiempo. Eso se dio durante esos Eso- 4 años. Ese tiempo que usted recuerda. Lo escribí en mi libro también. No. Lo dejé escrito para que nadie dude. ¿Tiene algún punto de contacto con esto? No, ninguno. ¿Puede tenerlo? No, porque ahora el gasto fiscal, la estructura de gasto de la Argentina vuela. El mundo En planero... términos políticos hablo yo. Si existe, si Tampoco. usted imagina que No, hoy existe tampoco, esa capacidad de tampoco. articular. Tampoco porque vamos a la tesis del liderazgo. El problema es el tema del liderazgo. Cuando hay dificultades en el proceso político, eso repercute en la economía. Si hablamos de encuestas, vos mostraste una recién,
Y esto es lo que pasa cuando a la gente le va mal. Digamos, hoy la teoría de la representación está más enfocada en si tenés un buen gobierno o un mal gobierno. No tanto en la calidad de la representación, que por supuesto hay que mejorar. Pero si vos tenés un mal gobierno, la crítica hacia la política es devastadora. Y esto es lo que está pasando. Hay un problema con el liderazgo está desde el origen, Eduardo. Sí, desde claro. el origen, de la genética de este... Mayo del 2019. Sí, la propuesta esta estuvo mal concebida. El poder estaba donde sigue gravitando ahora. Para bien o para mal sigue gravitando. Es un dato de la realidad política. Pero gravita, a ver, puede ser una apreciación con dosis de subjetivismo, pero me parece que gravita en forma declinante ya. Bueno, eso lo vamos a evaluar. También podría ser, ya casi mirándolo quizás como, no me corresponde, pero un análisis de tipo político, también podría ser el comienzo de una propuesta política diferenciada del actual gobierno. Absolutamente. Que por ahora puede presentar algunas situaciones de retroceso, pero que frente a lo que le espera al gobierno, que es empezar a ordenar los números, bajar el gasto fiscal, aumentar tarifas, son los compromisos que el señor Guzmán ha firmado con el fondo y que el Congreso, en un esfuerzo importante, tanto de la oposición como de un sector del gobierno, ha votado. Lo que hay que hacer es darle claridad a la marcha de la economía y el señor Guzmán lo único que hace son impuestos que son verdaderos disparates. Este impuesto de la renta inesperada es realmente muy burdo y le pega además a los que pagan, a los que ya tributaron el impuesto a la riqueza, a todos aquellos que generan empleo en la Argentina. Me parece hasta ridículo. Y además hasta creo que tienen conciencia de que esto no va a pasar por el Congreso. Sí. Ahora, Pichetto, bueno, semana del Congreso con la vicepresidenta movida y con el Consejo de la Magistratura, con cambio de último momento, con jugada, palabra trampa. Y es una maniobra, digamos, podríamos definirla como un ardid, en donde, bueno, se cambió la minoría, porque lo que hay que analizar es lo siguiente. Cuando empieza el año parlamentario, en el mes de febrero, fines de febrero, marzo, se definen las mayorías y minorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. Definir las mayorías es un hecho, Daniel, muy significativo, porque se queda con las comisiones más importantes y pone Jamín está sintiendo, ella conoce el Senado y sabe que manejar la mayoría, y cuando se contó, el Frente de Todos tenía 35 y Juntos por el Cambio tenía 33. Después había algunos bloques individuales. Entonces, esa mayoría de 35 le dio la prerrogativa de poner los presidentes y quedarse con las mejores comisiones, claro, las más importantes que hacen al funcionamiento del Senado. Presupuesto de Hacienda, constitucionales, relaciones exteriores, acuerdos, eso lo maneja el oficialismo. Cuando sale el fallo de la Corte que vuelve, retrotrae a la ley, le da un plazo al Congreso. Quizás ese plazo podría haberse prorrogado, si el Congreso lo hubiera pedido, esto también es un detalle. Pero bueno, ese plazo se vence, el día lunes se vence, en realidad se había vencido ya antes de Semana Santa, pero bueno, se efectiviza el ingreso del presidente de la Corte como presidente del Consejo, sí, y se pone en marcha la integración. Y a ese momento, al momento del fallo y al momento del ingreso de Rosati, la mayoría y la minoría estaban claras. Se modifican el martes a la noche, con esa decisión de tener dos bloques, uno es de Unidad Ciudadana, el otro es el Frente Nacional. Lo que digo es que, bueno, es una maniobra. Ahora, Miguel, que lógicamente le va a permitir, seguramente, hay presentaciones judiciales, está judicializado esto. Están en contencioso, es un mundo de tiempo muy largo. Muy largo. Yo, sinceramente, en el análisis jurídico hubiera ido directamente ante la Corte, ante el máximo tribunal, que fue el que dictó la sentencia, para que analizara el tema de la integración y a quién le correspondía. Pero bueno, las decisiones jurídicas que se toman en la oposición se toman en el marco de una discusión y de un debate, y decidieron ir
a primera instancia al contencioso. Un mundo demasiado lejano. Porque después tiene que haber apelación ante la Cámara Contenciosa. Sí. Y después puede llegar a la Corte. Ya está. Y aparte el Consejo de la Magistratura está constituido. Los hechos cuando se constituye y se integra con el representante devienen en abstracto. Es más viejo eso. Ahora, Miguel, Sí, Federico. ¿para usted es una maniobra que denota desesperación? Le pregunto, porque usted siempre fue de los que dijo, ojo, no jubilemos a Cristina antes de tiempo. No, yo lo vengo diciendo. ¿Usted eso. lo ve ahora, ve cierta debilidad yo siempre política, dije- ¿no? La vicepresidenta. No, yo siempre dije que no hay que ni ahora en este momento, desde Juntos por el Cambio, hay que subestimar ni al gobierno ni al Frente de Todos. Me parece que hay que tener mucho cuidado, ordenarnos, tener un plan, tener una propuesta, y todos los días significa un desafío, y cuidar el detalle también en la coalición. Yo lo que veo en la coalición opositora, la que integro y la que soy parte, y en donde discuto también política, muchos matices, y esos matices son complicados en términos de la cohesión de la sociedad de cara al 23. Entonces hay que corregirlo, hay que armar un programa, tendremos que ver si ¿Se podemos... logrará? Bueno, ese es el desafío para ser gobierno, y tendremos que ver si las candidaturas están más nítidas de cara a fin de año, no a agosto del año 23. La primaria y agosto es también un mundo muy lejano en la Argentina. Miguel, en ese sentido, vos ves, digo, como así como a Cristina no la jubilan y ahora la están levantando directamente a candidata a presidenta. Algunos dentro de Juntos por el Cambio se habían adelantado tal vez a asegurar que Mauricio Macri no iba a ser candidato. ¿Usted ve un escenario de Macri-Cristina? No soy adivino, Jazmín, pero lo que digo es que los presidentes... Pero que vuelvan, los digamos, que expresidentes, siguen vigente estas figuras tan... Bueno, en la Argentina un expresidente sigue vigente. Además hay un proceso cultural que los mantiene en vigencia. No funciona la lógica americana donde el expresidente va y arma una biblioteca y se dedica a hacer conferencias. Eso no existe en la Argentina. El expresidente es conocido en cada rincón de la Argentina. Sus ideas están también identificadas en la visión pública. Por lo tanto, hablar de prescindir de un expresidente que está en actividad, que todavía tiene vocación política, que está preocupado por lo que pasa con la realidad argentina, es un error. Es una decisión que a lo sumo tendrá que tomar alguno de los dos que estamos hablando, tanto de la vicepresidenta como del expresidente Macri, que son decisiones de naturaleza personal y que en realidad habría que preguntarle a ellos qué quieren hacer con su futuro. Pero en la política, prescindir de ellos así alegremente, se tienen que jubilar, se tienen que retirar. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hay que ganarles en el proceso interno. Usted está con un partido a nivel nacional. ¿Tiene ganas de ser candidato en 2023? Yo estoy construyendo un espacio del peronismo republicano y del centro derecha nacional. Y mi intención es consolidar ese espacio y también aumentar el volumen de Juntos por el Cambio. Probablemente, y esto es lo que también muchos dirigentes en el país, el 13 de mayo vamos a hacer una reunión acá en Parque Norte con toda la dirigencia del país. Y bueno, lógicamente que va a haber una decisión que vamos a tomar colectivamente de la participación en el proceso primaria de la primaria si no hay niveles de consenso que puedan llevarnos a tener mayor rapidez y efectividad en la toma de decisiones. En ese espacio que usted no imagina que está construyendo y en esa idea de ampliación, por ejemplo, cabría un Juan Schiaretti. Bueno, en la medida que se sume decididamente... Digo Juan Schiaretti por tomar un caso, hay otros. Yo lo que quiero decirle, porque no me gusta confundir a la opinión pública. Tengo un gran respeto por el gobernador de Córdoba, es un hombre al que valoro y representa una provincia muy importante, pero hoy la propuesta nuestra es acompañar a los dirigentes de Juntos por el Cambio que han ganado la elección parlamentaria. Y fundamentalmente una figura muy importante, que es la figura de Luis Juez, que ha ganado la elección de senador, que ha sido también candidato a gobernador y que ha perdido por muy poco, una elección muy reñida, y yo voy a trabajar en ese espacio. Entonces, bueno, no es una cuestión de personas acá, es una cuestión política. Si yo me reúno, si me saco fotos... Bueno, pero usted habla de peronismo republicano. Bueno,
Ahí hay un espacio. Hay un espacio donde mucha gente decepcionada del rumbo que ha tomado el gobierno y fundamentalmente el kirchnerismo en términos de la toma de decisiones, política internacional, política económica, mundo planero, movimientos sociales, gerente de la... Todo lo que usted me ha escuchado reiteradas veces. Por supuesto que hay mucha gente que viene del peronismo y que puede tomar en cuenta esta propuesta y sumarse a una coalición mucho más amplia de sectores identificados con el PRO, con la Unión Cívica Radical, y armar un proyecto que recupere la Argentina para un capitalismo serio, ordenado, que la Argentina vuelva al mundo del trabajo. En ese capitalismo serio, ordenado y en ese centro derecha está Milei también. Digo, porque me parece que Javier Milei vino a partir la oposición, básicamente. Milei expresa, a ver, indudablemente que hay que valorar lo que hizo en este breve tiempo de su proceso político. Ha hecho una muy buena elección en la ciudad y está proyectando su imagen, y va de la mano también un poco de lo que mencionaba Eduardo al comienzo de esta charla y en los cuadros. Hay un cuadro de la UBA hecho por la Facultad de Psicología que es mucho más letal que el que acabas de presentar, en donde el 80% está cuestionando la política, el gobierno, la marcha del gobierno, el rumbo de la economía, las expectativas. Es todo negativo. Sí. Te quiero decir que hay algunos escenarios mucho peores. Entonces, lógicamente que ahí se construye un mensaje que Milei elabora muy bien, que ya tiene su experiencia en Europa con los indignados, con los chalecos amarillos. Hace una década este fenómeno de lo que llaman la casta. El fenómeno de la antipolítica aparece nítidamente en España con Podemos, en las marchas en la calle. También se refleja en Chile en la última elección. La aparición de Boric, que es un fenómeno de los reclamos juveniles por mayor educación, igualdad y acceso a la universidad, es también producto del enojo social y de la no previsión de la dirigencia política chilena, que no la vio venir. Y rompe un esquema de alternancia de dos estructuras, coaliciones muy sólidas, tanto de centro derecha como de centro izquierda en Chile. Lo que digo es que Milei abreva ahí algunas ideas que Pero tiene... abreva más en Juntos por el Cambio que en el peronismo, que en el Frente de Todos, de ya. Bueno, él tiene una visión muy clara respecto a no solamente al rechazo por izquierda, que yo también lo tengo, digamos, ideas que abrevan en visiones del PC viejo, histórico, intervenciones, cepos, todas estas medidas que son burdas, precio de los alimentos, control con los muchachos en los supermercados, todo eso yo también lo comparto. Lo que creo es que él tiene, digamos, desde el punto de vista de mi diferencia con él, algunas ideas incluso desde el capitalismo, la actividad económica, las libertades, yo también las avalo. Mi visión es que yo soy un hombre de la política y que creo que esto se resuelve con política, partidos políticos, democracia y más calidad. Y más nivel de representación y un buen gobierno. Porque si el gobierno es malo, nos vamos todos por la alcantarilla. Miguel, recién hablaba de la crisis del liderazgo y hablaba de cómo fue concebido este gobierno, digamos, la fórmula. Usted conoce hace mucho a Alberto Fernández, hace muchos años. ¿Le sorprendió cómo la falta de resolución del presidente en esta crisis con la vicepresidenta? No me gusta hacer valoraciones de tipo personal. Sí, hay hechos de la política en la Argentina de estos dos últimos 2 años y ¿cuánto llevamos? 4 meses. Sí. Que merecen un análisis político. El presidente Fernández tuvo una gran posibilidad de consolidar un liderazgo muy importante en la Argentina. Está cruzado por la pandemia, pero también está tomada una medida totalmente incorrecta, que es haber sometido a la Argentina a una cuarentena de casi 1 año y haber paralizado la actividad económica. Y en el marco de la pandemia también está la pésima elección de las vacunas. Cuando uno ve la propaganda de Pfizer, Eduardo, la publicidad de Pfizer, ¿sabe lo que sostiene la publicidad de Pfizer abajo? Probada en el Hospital Militar de la Argentina, responsable el doctor Federico Pollack. ¿Qué quiere decir? Que hubiéramos tenido, y Fernández hubiera tenido una oportunidad extraordinaria de haber generado un hecho que incluso hubiera sido de punta en el mundo y teníamos un lugar de prevalencia.
Bueno, ¿cuáles son los argumentos, los temas que el camino se desvía? Y bueno, estas son explicaciones que en algún momento surgirán. Bueno, la propia interna del Frente de Todos lo explica, ¿no? Lo explica en todos los temas. Lo explica en el tema de las vacunas, lo explica en el tema de política internacional, Venezuela, Rusia, lo explican todo. Es cierto, las contradicciones afloran. Yo creo que en el tema de vacunas, no sé si gravitó digamos, la mirada internacional tal vez gravita cuando no había vacunas. Fueron a buscar la vacuna rusa o la china. No creo que haya sido una cuestión ideológica. Creo que fue una demanda de necesidades porque la oportunidad perdida se perdió. Pfizer estaba dispuesto a vendernos 13 millones de entrada, íbamos a ser los primeros países del mundo que íbamos a comprar Pfizer, no se compró. Miguel, ¿Cuál es el motivo de por qué no se compró? Bueno, eso es un tema que en algún momento se dilucidará. Usted decía, Fede conoce muy bien a los personajes. ¿Cree que hay una posibilidad de retorno? La vicepresidenta le entregó un libro, le regaló un libro en el que habla de un camino de una superinflación y demás, y otro momento de la historia. Usted, faltando 2 años... El libro de Juan Carlos Torres, sí. Era un funcionario del Ministerio de Economía y habla de la crisis de la hiperinflación de Alfonsín en el último año. Por eso. Que determina la salida anticipada de Alfonsín y la entrega del poder a 2 años y ese regalo sugestivo y esta crisis. Seguramente la vicepresidenta visualiza que el proceso inflacionario puede viralizarse y dispararse. Hay malas noticias. Lamentablemente, tenemos que decirle a la opinión pública que está viendo este programa, que seguramente debe ser muy amplia, hay malas noticias. Estuvo el titular del INDEC con el jefe de gabinete y lo que le transmitió es que la de abril va a estar cerca del 6, no del 5. Sí, 5 y tirolas, ¿no? Y 5, casi 6. Con lo cual, eso determina una evolución que nos lleva a un 60, un 70, qué sé yo. Ojalá la puedan ordenar. No creo que con estas medidas puedan ordenarla. Incluso el impuesto a la renta inesperada, que no existe en el mundo, es un concepto armado por el ministro Guzmán. Esto es realmente desastroso porque, a ver, la van a pagar los que tengan una renta superior a 1.000 millones. Por supuesto que esos interactúan con productores, con empresarios pyme. Eso después va a esos empresarios el coste y después esos empresarios lo trasladan al consumo. Lo va a terminar pagando la gente también con más inflación. O sea que acá es ridículo, Eduardo. Hay que empezar a analizar con un poquito más de fineza este tipo de decisiones que toma el gobierno. Por eso, ¿se puede ir camino? ¿Usted cree que puede pasar eso hacia una Yo deseo que no ocurra, pero la tendencia... En realidad lo que le remite en el libro es tener cuidado que puede pasar esto, le está diciendo eso. A ver, lo traducimos. Cuando le manda el libro de Torre, creo que se llama Infierno en el quinto piso. Una temporada en el quinto piso. Temporada del quinto piso. No lo leí. El quinto piso es el piso donde está el ministro de Economía. Exactamente. En el cuarto estaba Torre. Exactamente. Y en el cuarto también estaba el actual presidente. El actual presidente. Claro. Alberto Fernández. Claro. Y era funcionario. Alberto Fernández era funcionario, estaba en el cuarto, exactamente. No tiene nada de malo que haya sido funcionario, era funcionario. No, digo, después de haber estado en el octavo cuando estuvo en Seguros. No, eso fue con el gobierno de Menem. A ver, en el cuarto fue funcionario de Caballo. Y la traducción me interesa. De Alfonsín. Estaba diciendo la traducción. La traducción es que ordena esto porque viene la hiper. Y eso nos lleva puesto a todos, porque no se lleva solamente puesto a este gobierno, sino también puede configurar la puerta de entrada de una crisis política mucho más grande. Pero en ese sentido le regalo un libro alertando sobre la hiper, pero por el otro lado el kirchnerismo en las últimas semanas, el rumor es en 2 meses se estalla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿no? O sea, hay como un rum de que eso no aguanta, ¿no? Yo me levanté a la mañana del día martes a la mañana. Tengo muy mal humor cuando me levanto a la mañana. Siempre prendo la televisión para escuchar las noticias. Escuché al corresponsal de La Nación en Washington, hablando de que el ministro llegaba a Washington para recalibrar el acuerdo. Hoy lo sacaron a los escobazos, en el fondo. Dijeron, no hay forma de tocar
lo que se firmó hace 20 días. No se cambia la meta. Tenés que cumplir con las metas que te comprometiste. Y sería bueno que le explicara a la sociedad cuál es el rumbo. Van a ser política soviética en términos económicos. Se los explico. Van a ser política de clase. Si vos vivís en Barrio Norte, o en La Recoleta, o Palermo, o a lo mejor en algunos barrios importantes todavía de Buenos Aires, Belgrano, ahí vas a pagar más electricidad y más gas. Si vivís en la tercera sección, en La Matanza, ahí vas a pagar menos. Es una política de corte de clase, clasista. Política económica clasista. Eso es lo que nos viene. Bueno, Pichetto, gracias por estar. No le había contestado a Federico, me parece. No, me quedó. ¿No me contestó? Sí, le contesté. Ah, me contestó, sí, me contestó. Gracias, Pichetto, por estar. No, Gracias, Nosotros hacemos un corte y a la vuelta, bueno, hablamos. A ver. Empezamos por Federico, dale. A mí me ¿Vos dijeron... qué interpretas? Ahí me dijeron que en esa recorrida por José de Paz, algún colaborador, que de hecho se tomó un café con Ishii antes de ese acto, en la casa de Ishii, alguien le dijo, Alberto, empezá a mostrar un poquito más de energía, un poquito más de liderazgo. Recordemos que fue justo después de que Cristina parta el bloque en el Senado, que según las versiones, el presidente se enteró, se enteró casi que por los diarios. Sí. Entonces alguien le dijo, bueno, Alberto, Ahora, empezá a Dani, mostrar un poquito. ¿vos crees que gritando construye liderazgo? No, yo creo que lo que están es en una situación de tratar de dinamizar esto y de llevar el Alberto 2023. Hubo una reunión muy interesante que organizó Gustavo Vélez con un economista estadounidense muy conocido. Jeffrey Sachs. Donde Jeffrey Sachs presentó 4 gráficos de relaciones técnicas, por ejemplo, déficit fiscal respecto al PBI, gasto público respecto al PBI, bueno, y lo comparó con lo que pasaba en los países del G7. Cuando terminaron, algunos de los que estaban ahí dijeron, bueno, entonces tan mal no estamos. Che, lo único que habría que decirle, bueno, primero bajen la inflación, porque si no me parece que hay alguien que no está de acuerdo con estos gráficos de Jeffrey Sachs, o que las relaciones técnicas en materia económica no existen. Pero hay como la idea de envalentonar un poco y de subir un poco la mística, que está teñida por una inflación que golpea los bolsillos y lleva al desencanto claramente de la población, ¿no? Yo creo que está pidiéndole a los suyos que no lo bajen antes. Todavía le quedan 2 años de mandato, que por lo menos no lo den por muerto 2 años antes. Bueno, Daniel. El Pato Rengo. Hablando de inflación. De inflación, bueno, recién lo escuchábamos a Pichetto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue al Fondo Monetario Internacional. La idea era que iba a recalibrar las metas. Bueno, salió de la reunión con Cristalina Georgieva. No hay tal recalibración de las metas. Dijo, las metas son las mismas. Habló de repriorizar, como que un poco más de gasto social. Me parece que estaba orientado básicamente... El autor intelectual de todo esto es Hernán Lacunza. Reperfilar, dijo una vez, y claro. No, pero al ministro, viste, le gusta esto, ¿no? De la renta inesperada, le gusta inventar estos conceptos. Y después lo que fue extraordinario, cuando salió de esta reunión, tuvo un encuentro con los periodistas y le dijeron, bueno, ¿cómo va a bajar la inflación? Dijo, bueno, para bajar la inflación lo que se necesita es un plan macroeconómico consistente, con una política fiscal, una política monetaria, y impulsando la necesidad de dólares que tiene la Argentina, el comercio exterior, y tratando de aquietar las expectativas. Claro, era como un comentarista, ¿no? Guzmán, ministro de Economía. Bueno, lo que acabas de decir vos, Daniel. Claro. No, y después me parece que periodista. Hay un cambio sensible en la economía argentina y que está relacionado con las paritarias y está relacionado con el cierre del acuerdo de comercio. No solo porque acordó un aumento del 59,5%, o sea, da la idea de que las nuevas paritarias van hacia una inflación que este año ya se proyecta en 60%. A comienzos de año los pronósticos del gobierno hablan de 38, 40%. Bueno, 60%. Sino que en el acuerdo de comercio se estableció que va a haber 7 aumentos de aquí hasta abril del año que viene. O sea, 7 de 12. 7 de 12 va a haber aumentos salariales y esto demuestra el problema de inflacionario y cómo se desata la carrera de los salarios para tratar de ganarle a la inflación en una carrera que es claramente desventajosa
en una economía que tiene las dificultades con la Argentina, ¿no? Saltamos de vereda, Federico. Seguimos perdiendo la guerra contra la inflación. Se sigue perdiendo la guerra. Se sigue perdiendo. Bueno, ahí tenemos, Eduardo, una foto. A ver si la podemos ver. Mirá, ahí está Horacio Rodríguez Larreta y Juan Bautista Maíquez. Que paréntesis, Maíquez fue el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante los 4 años de Mauricio Macri. Así es. Horacio Rodríguez Larreta, decíamos al principio, empezó a acelerar en silencio sus contactos con la justicia. ¿Y por qué ponemos esta foto? Porque Maíquez es el que está organizando estas reuniones del jefe de gobierno con los jueces de Comodoro Pi, con los camaristas de Comodoro Pi y también con jueces del interior. ¿Qué es lo que le dicen en el entorno de Larreta? Vos querés ser presidente, tenés que empezar a aceitar tu vínculo con los actores que de alguna manera te van a dar gobernabilidad. Porque en definitiva... Lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces Larreta está muy rápidamente empezando a vincularse con ese mundillo judicial. Y además te digo otra cosa, Eduardo. Me contaban que Macri, que sí sigue el tema de la justicia muy de cerca, estuvo muy o casi tan atento como Cristina al tema de la magistratura y la corte. Estuvo siguiendo muy de cerca. Si Cristina tiene motivos, aunque en menor escala, Macri también los tiene. Exactamente. Por eso Rodríguez Larreta, su entorno judicial, le empieza a decir, bueno, ¿vos querés ser presidente? Empezá a frecuentar un poquito más este mundillo de la justicia. Sí, sería bueno porque te va a ayudar. Sería bueno que tenga algún plancito antiinflacionario, ¿no? Digo, para empezar a hacer tiene. Digo, para arrancar. Se viene hablando del plan, se viene hablando de estar trabajando. Bueno, la CUNSA está trabajando. Sí, todos trabajan. Sí, Melconian también está trabajando ahí con... Sí, pero no sé si... ¿Sí, Melconian está trabajando con Larreta también? Parece que sí. Me parece que Larreta habla bastante con Pablo Gerchunov. Le gusta mucho la historia económica, ¿no? Gran historiador. Es la resolución. Sí, gran historiador, Pablo. Al jefe de gobierno le gusta igual... Le gusta al jefe de gobierno tener asesores. Sí, el tema es quién va a agarrar el cuchillo y quién va a hacer la cirugía. Claro, quién va a hacer la cirugía. Y Jazmín va a hablar de la cirugía de Cristina y la Corte Suprema. Sí, porque todavía está fresco lo que estábamos hablando hasta hace un ratito, ¿no? El round contra la Corte en el conflicto por el Consejo de la Magistratura, pero ahora, liquidado este tema, todavía no está liquidado, pero liquidado este tema, van a ir la semana que viene a un nuevo round, la Corte y Cristina, porque Cristina habilitó al Senado, a su bloque, a empezar a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Guillermo Nopek, reflotar los proyectos de reforma de la Corte. Sí. Que es un tema recurrente, ¿no? ¿Cuántas veces ya se habló? Incluso se había hablado, ¿se acuerdan cuando Pero para ampliar el número. Para ampliar el número. Eso significa licuar el poder de los que están ahora. Que hoy... Cristina achicó el número. Ahora lo quiere agrandar. Bueno, eso es lo que era interesante de lo que vos planteaste en el inicio, ¿no? Porque hay que recordar que Menem amplió la Corte, en 2006 Cristina achicó la Corte, ahora el oficialismo nuevamente quiere, en realidad el kirchnerismo quiere ampliar la Corte. ¿Se acuerdan que el tema había surgido también en 2020 y Alberto había llamado a una comisión de asesores que estaba... Como la mesa del hambre fue esa. Claro, quedó ahí. Fue como la comisión Veraldi, que tuvo ese nombre por el abogado de Cristina que también participaba, que no terminaron de ponerse de acuerdo respecto al tema de la Corte, entonces no dijeron que tuviera que ampliarse. Pero bueno, Cristina no pierde la iniciativa política, eso hay que reconocérselo, se lo reconocen también en la oposición, y ya no espera ni que pase lo del Consejo de la Magistratura y arranca con, bueno, ahora vamos a reformar la Corte. Tiene posibilidades de avanzar difíciles, pero tiene posibilidades de hacer ruido y generar confrontación, seguro. Y sobre todo meter un dedito dentro de la Corte. Claro. Porque esas cosas siempre alguna intranquilidad generan, ¿no? Bueno, Parrilli dijo, digo esto cortito, Parrilli, que es un poco la voz de Cristina siempre en todos los temas judiciales, dijo que ellos quieren una Corte de por lo menos 10, de 10 para arriba miembros. 11. Bueno, atenti, hay un proyecto de Adolfo Rodríguez de 9 miembros, que tiene estado parlamentario y es el que seguro se va a empezar a debatir. Pero hay un aliado interesante dentro del kirchnerismo que es Río Negrino, Alberto Bretilnec, que el lunes va a presentar un proyecto. Y adivinen qué, el proyecto plantea 13 miembros. Ahí está. O sea, más de 5 a 13. El de Bretilnec plantea 13 y tiene altas chances de ser apoyado por el kirchnerismo. 24, uno por distrito. Claro. No estaría mal. Bueno, porque quieren federalizarlo, así que capaz sí.
Por eso. También. Bueno, el de Rodríguez Sá dice que hay que federalizar. Sí, y cupo femenino también, ese es un femenino. planteo que está... Hoy hay que recordar que el planteo es de 5 miembros, son 4, todos varones. Falta Elena Hayton, que claro, renunció. y nunca la reemplazaron. Nunca, Ahora, nunca ni siquiera mandaron. postularon a alguien. Y es muy difícil porque se necesitan 2 tercios para, imaginen llenar un acuerdo, si hacen de 24 no, pero de 13. No sale uno porque hoy como está el Senado, lograr 2 tercios es muy difícil. Así es. ¿2 tercios es el número o no? No. El número maldito de la semana es este. Mire, le voy a mostrar el número maldito de la semana, que es muy doloroso. Es 89.690 es el número maldito. 89.690 el número maldito. Es el ingreso que tiene que tener una familia tipo, o sea, padre, madre y 2 hijos, para no ser pobre, ¿no? Y esto, bueno, está relacionado, el número, esto de prácticamente 90.000 pesos tiene que ganar una familia, tiene que tener como ingreso una familia como para no ser pobre en la Argentina, y está relacionado con otro tema, con otro número muy malo, que es que en la primera parte del año la canasta alimenticia supera en 7 puntos a la inflación, la canasta básica, ¿no? O sea que esto es lo que está actuando como el corazón del aumento de los precios en la Argentina, con estos números que, bueno, Ahora, yo te ponen pregunto, si hay, blanco no sé sobre si hay negro la estimación. pobreza. Yo no la conozco, te la pregunto a vos. ¿Cuánta gente gana más de 90.000 pesos en la Argentina? El salario mínimo es No mucho. dos Lo que pasa dos es que, veces esto. perdón, pero no, el salario mínimo es 30 y... Por eso, esto claro. necesitas más de ser 2 salarios. más de 2 salarios Más de mínimos. 2 salarios mínimos. Pero esto, atención, es para familia tipo. Claro. ¿No? O sea, Sí, claro. cabe la posibilidad que haya una familia unifamiliar que gane 70.000 pesos. O una persona y que que vive sola. no entre dentro de situación. Una persona sola, exactamente, una familia unifamiliar que gane 70.000 pesos y no esté por encima de la línea de la pobreza. Esto es para lo que constituye la familia tipo varón, mujer y padre, madre y dos chicos. Bueno, gracias. Apareció Nacho de Basto. No te quejes. Apareció Nacho de Basto. Y aparece Nacho de Basto porque queda. Ancho de Basto para... Mirá vos. El Mirá vos. doctor Horacio. De la Intendencia de Santa Fe a la presidencia de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Dame, ser el hombre más poderoso del mundo. Hincha de Boca, Sí, hincha de Boca. Sí. además. Sí, aparte cuentan que, por ejemplo... No, tengo constancias de cuando tiene- era ministro, no de ahora, de cuando era ministro, extraordinarias. Pero Algún día, Creo que tiene... no sé si es las más, contaré o las escribiré. ya Me veré. dijeron que su casa tiene un arco No. que pertenecía a la cancha de Boca. Muy impactante. No sé quién Bueno, otro día describía de un hombre tan formal, porque es una persona formal, como de perfil público tan recortado, tiene un costado de explosión, ¿no? ¿Qué es? En la cancha. Es el fútbol. Sí, sí. Obviamente. Es el Bueno, permitido. es el fútbol. Es el permitido. Nos pasa todo, Es el Marco, permitido. nos pasa todo. Bueno, Bueno, pero ¿a dónde se lo mandamos? el hombre, uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? De la el Argentina. mundo, no, de es la como Argentina. mucho. Está bastante bien. De la Argentina está bastante bien, Está muy presidente bien. de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura. Allá va al cuarto piso. ¿A cuánto piso? Ancho de Basto, Señor, ¿eh? allá le llega. ¿Y Vamos. nosotros a dónde vamos? ¿Dónde?